Capítulo 2. El ascenso por las escaleras hacia su habitación se sintió como escalar una montaña con plomo en los zapatos. Cada peldaño de madera crujía bajo el peso no solo de su cuerpo agotado, sino de una culpa abrumadora que le oprimía el pecho. Marinette empujó la trampilla con el hombro, sosteniendo en una mano un pequeño plato de cerámica que había logrado sacar a hurtadillas de la cocina. Una vez dentro, cerró la compuerta y pasó el pestillo con manos temblorosas. El silencio de su santuario chocó violentamente con el zumbido persistente de la televisión que aún resonaba en el piso de abajo, donde sus padres seguían observando, petrificados, cómo París se llenaba de estatuas de piedra. Marinette se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas. Dejó el plato a un lado. En su interior descansaban un par de fresas, un trozo de pan dulce y, por una extraña intuición, una rebanada de salchichón picante que su padre usaba para ciertas recetas saladas. Long, llamó en un susurro áspero. El pequeño Kwame asomó la cabeza por el bolsillo de la chaqueta oscura. Con un esfuerzo visible, flotó perezosamente hasta aterrizar sobre el borde del plato de cerámica. Ignoró las fresas por completo, al igual que el pan dulce, y sus ojos dorados se clavaron en la rebanada de embutido picante. La tomó con sus pequeñas garras y le dio un mordisco voraz. Un par de chispas minúsculas, casi invisibles, saltaron de sus fosas nasales con satisfacción. «Excelente elección, portadora», murmuró Long tras tragar, su voz profunda recuperando poco a poco su resonancia habitual. El fuego y las especias revitalizan la sangre del dragón. Marinette le observó comer, pero la vista se le nubló rápidamente. Las lágrimas, que había contenido estoicamente frente a sus padres y frente a Chanoir, finalmente se desbordaron. Trazaron caminos calientes por sus mejillas, cayendo silenciosamente sobre la tela de sus pantalones. «Fracasé», Long sollozó, escondiendo el rostro entre las manos. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera sido más rápida, si hubiera sabido qué hacer con esa maldita mariposa, ahora hay decenas de personas congeladas en piedra por toda la ciudad. Yo liberé esa plaga». El Kwame se detuvo, sosteniendo el alimento a medio terminar. Masticó lentamente, tragó y levitó hasta quedar justo frente al rostro empapado en lágrimas de la adolescente. No había lástima en sus ojos antiguos, sino una severidad comprensiva, como la de un general frente a un recluta en su primera noche de guerra. «Levanta la cabeza, Marinette Dupainchen», ordenó Long, el tono de su voz vibrando con una autoridad que no admitía réplicas. Marinette obedeció a medias, frotándose los ojos con el dorso de la mano. «No te atrevas a cargar con un pecado que no te pertenece», continuó el Kwame, cruzando sus pequeñas extremidades superiores. «Eres la portadora del dragón. Tu dominio es la tormenta, el poder elemental en su estado más puro. Tu deber era detener a la amenaza física, someter a la bestia y proteger a los inocentes del daño inmediato. ¿Hiciste eso?» «Yo, sí. Usé el agua, lo derribé». «Exacto. Cumpliste tu propósito a la perfección. Fuiste la vanguardia. El filo de la espada». Long señaló hacia la claraboya, donde las primeras gotas de una lluvia repentina comenzaban a golpear el cristal, como si el clima respondiera a la tristeza de la ciudad. «Pero el dragón no purifica. El dragón no repara. La magia oscura de una Akuma es una corrupción de la realidad misma, y solo puede ser deshecha por el poder de la creación. La falla de hoy no radica en tu fuerza, sino en una ausencia». «La Ladybug», susurró Marinette, recordando las palabras que el Kwame le había dicho antes de transformarse. «Dijiste que ella debía estar allí. Dijiste que habría otra persona. ¿Por qué no apareció? ¿Por qué el maestro Fu, o quien sea que reparta estos collares mágicos, no la envió?» Long desvió la mirada por un segundo, una sombra de duda cruzando sus ojos dorados, algo inusual en una criatura milenaria. El gran guardián es sabio, pero los caminos de los humanos son impredecibles. Quizás la portadora de la creación aún no ha sido elegida. O quizás, hubo un error de cálculo. Al otro lado de la ciudad, en una modesta habitación iluminada únicamente por la luz cálida de un viejo fonógrafo y un par de lámparas de papel, el maestro Fu observaba el televisor con una expresión de profunda pesadumbre. El anciano estaba arrodillado sobre una estera de bambú, con las manos apoyadas en sus muslos.
A su lado, la pequeña caja fonográfica estaba abierta, revelando el intrincado panel octogonal de los Miraculous. En el centro de los compartimentos vacíos, descansaba un par de pendientes redondos, oscuros como el ónix en su estado inactivo. Waits, el Kwami de la tortuga, flotaba junto al hombro de su maestro, mirando las imágenes de los ciudadanos convertidos en piedra con una tristeza palpable en sus grandes ojos verdes. Maestro, murmuró Waits con voz queda, la energía negativa en París se está multiplicando exponencialmente. El aura de Noro está en cada una de esas criaturas de piedra, esperando ser activada. Fu cerró los ojos, soltando un suspiro lento y tembloroso que pareció envejecerlo 10 años más en un solo instante. Fui un necio, Waits, confesó el anciano, bajando la cabeza. Vi el peligro que se cernía sobre nosotros, vi la oscuridad en el corazón de ese monstruo de piedra, y reaccioné con miedo. Creí que París necesitaba guerreros implacables para aplastar la amenaza antes de que creciera. Elegí el poder de la destrucción y la ferocidad del dragón. Pensé que el fuego y las garras serían suficientes para intimidar a Aukmot. La chica del dragón luchó con honor, maestro, intervino Waits, intentando consolarlo. Derribó al gigante y descubrió dónde se ocultaba el Akuma. Y el chico del gato negro colaboró valientemente. Lucharon maravillosamente, concedió Fu, abriendo los ojos y fijando su mirada en los pendientes inactivos. Pero olvidé la lección más básica de la Orden de los Guardianes. La fuerza sin equilibrio es solo caos. El dragón y el gato pueden romper la prisión de roca, pero no pueden sanar la herida mágica que la creó. He dejado a París expuesta por mi propia arrogancia. El anciano extendió una mano arrugada y, con suma reverencia, tomó los pendientes de la Dibug entre sus dedos pulgar e índice. La frialdad de la joya contrastaba con el calor de su remordimiento. Debo enmendar este error esta misma noche. La mariquita debe alzar el vuelo antes de que Aukmot despierte a su ejército de piedra. ¿Tiene a alguien en mente, maestro? Preguntó el pequeño Kwami verde, acercándose a la joya. El Miraculous de la creación exige una mente estratégica, alguien cauteloso pero con un corazón incorruptible. Fu guardó silencio durante varios segundos. En su mente, se reprodujo la escena que había presenciado más temprano, fuera del colegio François Dupont. Había estado observando desde las sombras, evaluando a los estudiantes, buscando el momento adecuado para actuar. Vio a los jóvenes huir aterrorizados cuando el monstruo emergió. Vio a Marinette Dupin-Chen correr instintivamente hacia la seguridad, un acto de supervivencia comprensible, aunque él ya sabía de lo que era capaz cuando la vida de otros estaba en riesgo directo. Pero hubo otra figura. Una chica de cabello rizado, con una camisa a cuadros y gafas, que no huyó. Fu recordó cómo aquella joven había desafiado la corriente de estudiantes despavoridos. Cómo se había acercado al peligro, empuñando su teléfono móvil no como un juguete, sino como una herramienta para capturar la verdad. Había visto la chispa de audacia, el deseo inquebrantable de exponer la realidad al mundo y la falta absoluta de intimidación ante un poder superior. La creación necesita visión, Waits, dijo finalmente el maestro Fu, poniéndose en pie con la ayuda de su bastón. Necesita a alguien que no aparte la mirada cuando las cosas se vuelven aterradoras. Alguien que busque la luz de la verdad en medio de la oscuridad. Puede que sea impulsiva, puede que le falte la paciencia de un estratega maduro, pero su fuego interno está impulsado por la justicia. Fu caminó hacia la pequeña ventana de su sala, observando la lluvia que comenzaba a lavar las calles de París. Esta noche, sentenció el guardián, apretando los pendientes en su mano, alias Esaire recibirá el poder de la mariquita. Y solo espero que el dragón tenga la paciencia para enseñarle lo que significa estar en el frente de batalla. La lluvia arreciaba contra el cristal de la ventana en el apartamento de la familia Cesaire, trazando surcos de agua que distorsionaban las luces anaranjadas de la calle. Dentro de su habitación, Alia ignoraba por completo la tormenta exterior. Toda su atención, aguzada y febril, estaba centrada en la brillante pantalla de la computadora portátil sobre su escritorio. El cursor del ratón retrocedió la barra de reproducción del video por quinta vez consecutiva. En la pantalla, la imagen temblorosa mostraba el patio destrozado frente al estadio. Alia ajustó sus gafas, acercando el rostro al monitor hasta que el resplandor iluminó sus facciones.
El audio, capturado por el micrófono de su teléfono horas antes, reproducía el rugido ensordecedor del gigante de roca. Pero Alia no estaba prestando atención al monstruo. Sus ojos seguían cada movimiento de la figura vestida de carmesí y negro que se movía con la letalidad de un huracán. Vio a la heroína esquivar el puño masivo de piedra. Vio el destello plateado de la espada. Y luego, el momento culminante. La chica pronunciando unas palabras inaudibles por el ruido ambiente, seguidas de una explosión de agua pura que barrió las piernas del gigante. Es increíble, murmuró Alia para sí misma, mordisqueando el capuchón de su bolígrafo azul. Magia elemental. Habilidades de combate cuerpo a cuerpo sobrehumanas. Y ese chico vestido de gato, agilidad mejorada, un bastón extensible. Pausó el video en el instante exacto en que la heroína del traje rojo aterrizaba tras su ataque acuático. La resolución no era perfecta, pero la máscara roja con ribetes negros y la mirada feroz eran inconfundibles. Alia abrió un documento de texto en blanco al lado de la ventana de video. Sus dedos volaron sobre el teclado mecánico con rítmica urgencia. Nombre tentativo. Chica dragón. Lady Tormenta. Por definir. Poderes. Manipulación de agua, tal vez otros elementos. Velocidad absurda. Reflejos asombrosos. Arma. Espada de hoja recta. Uso defensivo y táctico, no letal. Alia suspiró, recostándose en su silla giratoria. Había estado tan cerca de la acción que aún sentía el polvo de los escombros en su garganta. Su madre le había dado un sermón de media hora sobre el peligro y la imprudencia cuando llegó a casa cubierta de yeso, pero para Alia, el riesgo había valido cada segundo. Tenía la exclusiva del siglo. Nuevos héroes en París. El único problema era el sabor amargo que dejaban las noticias actuales. Encendió la pequeña radio que tenía en la estantería. La voz del locutor de emergencias llenó la habitación, repitiendo el mismo boletín desalentador. Decenas de ciudadanos permanecían convertidos en estatuas de piedra, y el número parecía aumentar cada hora. Ganaron la batalla, pero algo salió mal con la guerra, razonó Alia, frotándose la sien. ¿Qué les faltó? Derrotaron al monstruo, rompieron el objeto, ¿qué se les escapó? Extendió la mano a ciegas sobre el escritorio para alcanzar su taza de té frío. Sus dedos, en lugar de encontrar la porcelana, rozaron una superficie de madera pulida con bordes duros. Alia frunció el ceño y apartó la vista del monitor. Justo al lado de su alfombrilla para el ratón, descansaba una pequeña caja octogonal de madera oscura, decorada con intrincados patrones rojos incrustados en la tapa. Alia parpadeó, confundida. Su habitación era un caos organizado de cables, libretas y cámaras, pero ella conocía la ubicación exacta de cada objeto. Esa caja no estaba allí hace 5 minutos. Nadie había entrado en la habitación. El instinto periodístico de Alia, esa mezcla de curiosidad insaciable y escepticismo, se activó de inmediato. Tomó su teléfono móvil, encendió la cámara y comenzó a grabar. Con la mano izquierda, enfocó el lente hacia el misterioso objeto. Con la derecha, levantó la tapa de madera. Una luz cegadora, de un tono rosado y escarlata tan brillante que saturó el sensor de la cámara de su teléfono, estalló desde el interior de la caja. Alia soltó un grito de asombro y retrocedió, su silla rodando por el suelo de madera hasta chocar contra el borde de la cama. Una esfera de energía pura giró en el aire, condensándose rápidamente hasta tomar forma física. Cuando la luz se disipó, una pequeña criatura flotaba en el centro de la habitación. Tenía una cabeza grande en proporción a su diminuto cuerpo carmesí, decorado con una gran mancha negra en la frente, y 2 antenas oscuras que se curvaban ligeramente hacia atrás. Sus ojos, enormes y de un azul profundo y brillante, parpadearon con curiosidad. Alia no huyó. No gritó pidiendo ayuda. Sus ojos avellana se abrieron desmesuradamente, y una sonrisa de pura fascinación e incredulidad se dibujó en su rostro. «No me lo puedo creer», exclamó, alzando el teléfono para enfocar directamente a la criatura. «Un ser mágico de origen desconocido en mi propia habitación. Esto es material de primera plana. ¿Eres un alienígena? ¿Un genio en miniatura? ¿Un dron holográfico de alta tecnología?» La criatura reaccionó con una velocidad vertiginosa.
En un borrón rojo, voló directamente hacia el teléfono de Alia, posando sus diminutas manitas negras sobre la lente de la cámara, bloqueando la imagen por completo. «Sin cámaras, por favor», pidió la criatura. Su voz era aguda, dulce pero cargada de urgencia. «Alia Cesaire, esto debe permanecer en el más estricto secreto». Alia bajó el teléfono lentamente, mirando a la pequeña criatura por encima del borde del aparato. La adrenalina le corría por las venas. «¿Sabes mi nombre?», dijo Alia, su tono bajando de volumen pero manteniendo la intensidad. «Está bien, fuera de registro. Modo off the record. Lo prometo. Pero tienes que decirme qué eres y qué haces en mi escritorio». La criatura soltó un suspiro de alivio, apartándose del teléfono y flotando a la altura de los ojos de la adolescente. «Me llamo Tiki. Soy un Kwami», se presentó, cruzando las manitas de forma respetuosa. «Y estoy aquí porque París te necesita, Alia. Has sido elegida para portar el Miraculous de la mariquita». Alia miró hacia la pequeña caja sobre el escritorio. En su interior descansaban dos aretes redondos y oscuros. «¿El Miraculous de la mariquita?». Alia ladeó la cabeza, su mente analítica conectando piezas a una velocidad vertiginosa. «Espera, la chica del dragón de agua, el chico de los gatos, tienen algo como tú. ¿Kwami es?». «Así es», asintió Tiki, luciendo impresionada por la rapidez mental de la chica. «Long y Plague. Ellos otorgan los poderes de la perfección y la destrucción. Pero sus poderes son incompletos sin el tuyo. Ellos son la tormenta y la fuerza que detiene la amenaza. Tú, Alia, eres el poder de la creación. Y más importante aún, eres la única que puede reparar el daño mágico». Alia bajó el teléfono, dejándolo sobre la cama. Caminó de regreso hacia el escritorio, sus ojos clavados en la caja. La emoción inicial que sentía se estaba enfriando, siendo reemplazada por una comprensión repentina y pesada de la situación real. «Las estatuas de piedra», murmuró Alia, la voz temblándole ligeramente al asimilar la información. «Las noticias dijeron que hay decenas de personas congeladas en la ciudad. Eso pasó porque la heroína del dragón no tenía el poder para evitarlo». El Akuma, la mariposa oscura que causó la transformación de Iván, debió ser purificada después de que el dragón rompiera el objeto, explicó Tiki, su tono volviéndose triste. Al no haber una portadora de la mariquita presente, la mariposa escapó y se multiplicó. Esa magia oscura está infectando a los ciudadanos de París mientras hablamos. Y si el Akuma original vuelve a apoderarse de Iván, todos ellos despertarán como un ejército de monstruos de piedra. El peso de aquellas palabras cayó sobre los hombros de Alia. Ya no se trataba de una primicia periodística, ni de la emoción de ver superhéroes en la vida real. Se trataba de personas. Se trataba de sus vecinos, de los ciudadanos de París, que estaban atrapados en una prisión de roca mágica. Se trataba de un error estratégico que estaba costando vidas, y, por alguna razón, el destino o quienquiera que estuviera al mando, había decidido que ella era la solución. Alia miró a Tiki. La audacia natural de la joven no desapareció. Simplemente se canalizó hacia un nuevo propósito, volviéndose férrea y decidida. La heroína del dragón luchó con todo lo que tenía, pero no tenía las herramientas para terminar el trabajo, dijo Alia, extendiendo la mano hacia la pequeña caja octogonal. La enviaron a apagar un incendio sin agua. Tiki sonrió, una sonrisa cálida y llena de esperanza. Exactamente, Alia. Ella es el frente de batalla. Pero tú eres la sanadora. Eres la estratega. Eres el equilibrio que falta. ¿Estás dispuesta a asumir esta responsabilidad? Alia tomó los aretes de ónix oscuro. Sin dudar un segundo, se quitó sus propios pendientes de plata y se colocó las joyas mágicas en los lóbulos de las orejas. En el instante en que abrochó el seguro del segundo arete, el metal oscuro cobró vida, transformándose en un brillante color rojo salpicado con 5 puntos negros. «Soy Alia Cesaire», declaró, irguiendo la espalda, sus ojos brillando con determinación detrás de los cristales de sus gafas. «Yo no me escondo de la verdad ni huyo de una historia difícil. Si París necesita que arregle este desastre y purifique unas cuantas mariposas malignas, entonces eso es exactamente lo que voy a hacer». «¿Cómo empezamos, Tiki?».
Para empezar, necesitas conocer tus herramientas, dijo Tiki, su vocecita adquiriendo un tono de instrucción académica. Tu arma principal será el yo-yo. Es irrompible, puede extenderse infinitamente y servirá para purificar los akumas. Pero tu mayor fortaleza reside en tu poder especial. El amuleto encantado. Alia asintió lentamente, procesando cada palabra como si estuviera tomando notas mentales para el artículo más importante de su vida. Amuleto encantado. Suena a truco de magia barato. ¿Qué hace exactamente? Te otorgará el objeto exacto que necesites para resolver cualquier situación, explicó la Kwami, girando en el aire para enfatizar sus palabras. Pero requerirá de toda tu astucia e ingenio para descubrir cómo usarlo. El objeto por sí solo no ganará la batalla. Tu mente lo hará. Y, Alia, esto es crucial. Una vez que uses el amuleto, solo tendrás 5 minutos antes de perder tu transformación. Debes usarlo con sabiduría. Una herramienta que requiere deducción táctica y un límite de tiempo para aumentar la presión. Lo tengo. Me encantan los desafíos. Alia se ajustó las gafas en el puente de la nariz, una sonrisa confiada curvando sus labios. ¿Cuál es la frase mágica, pequeña? Solo tienes que decir, Tiki, motas. Alia tomó una bocanada de aire, dejando que la adrenalina reemplazara cualquier rastro de nerviosismo. Cerró los puños a los costados de su cuerpo. Tiki, motas. La pequeña Kwami fue succionada hacia el interior de los aretes oscuros en un destello cegador de luz rosada. Alia sintió que una ola de energía cálida y vibrante la envolvía por completo. A diferencia del viento huracanado y la electricidad estática del dragón, el poder de la creación se sentía fluido, expansivo y extrañamente reconfortante. Abrió los ojos cuando la luz se desvaneció. Se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba de la puerta de su armario. El traje no era exactamente igual al que Marinette usaría en otra vida. La magia del Miraculous se había adaptado a la personalidad y visión de su nueva portadora. La base seguía siendo de un rojo intenso cubierto de lunares negros, pero el diseño tenía un aire mucho más táctico y utilitario. Llevaba una especie de chaqueta corta incorporada al diseño del torso, y el cuello alto le cubría parte de la nuca. Sus habituales gafas habían sido reemplazadas por un antifaz con lentes integrados que brillaban con un tenue resplandor rojo, dándole un aspecto analítico y agudo. En su cintura, un cinturón negro sostenía el yo-yo mágico. Alia desenganchó el arma circular de su cadera. Al deslizar el dedo por la superficie de la mariquita, el yo-yo se abrió con un suave clic metálico, revelando una pantalla holográfica en su interior. ¡Oh, esto es una obra de arte! Jadeó Alia, sus ojos brillando de pura emoción al ver la interfaz. Comunicador, rastreador, mapa de la ciudad, incluso tiene conexión a internet. Definitivamente somos el equipo de alta tecnología. Pero la sonrisa se borró de su rostro cuando la radio sobre su escritorio, que aún seguía encendida, emitió una señal de alerta máxima. Interrumpimos la programación para informar que el monstruo de piedra original ha vuelto a aparecer. Repetimos, Corazón de Piedra ha regresado. Ha irrumpido en las instalaciones de la televisión nacional y, según testigos, se ha llevado a varios rehenes, entre ellos a la estudiante Milene Aprele y a la reportera Natha Chamak. El monstruo se dirige actualmente hacia la Torre Eiffel. La policía recomienda la evacuación total del área. Alia apretó el yo-yo en su mano hasta que la carcasa crujió levemente. La fase de asombro había terminado. Era hora de trabajar. Corrió hacia la ventana, la abrió de par en par y dejó que la lluvia fría de la noche parisina le golpeara el rostro. Hizo girar el yo-yo a su lado derecho, el hilo brillante zumbando al cortar el viento, y lo lanzó hacia la chimenea del edificio de enfrente. El arma se enganchó con firmeza. Sin dudarlo, Alia saltó al vacío, confiando su vida a la magia de la creación. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Marinette miraba la misma noticia en la pantalla de su teléfono móvil. Las imágenes mostraban a Corazón de Piedra, ahora más grande y amenazante que antes, escalando la estructura metálica de la Torre Eiffel con Milene aferrada bajo un brazo y Natha bajo el otro. Decenas de estatuas de piedra idénticas al gigante comenzaban a cobrar vida, marchando por las calles aledañas y formando un anillo de seguridad alrededor del monumento. El ejército de Aukmot había despertado. Marinette apagó la pantalla del teléfono.
El silencio en su habitación solo era roto por el repiqueteo incesante de la lluvia contra la claraboya. Long, que ya había terminado su comida, flotaba pacientemente junto a ella, observando las emociones que cruzaban el rostro de su portadora. «Están yendo hacia allí», susurró Marinette, su voz temblando por el miedo, pero también por una incipiente resolución. «Todas esas copias, y el original tiene a Milene. Si intento acercarme, me aplastarán antes de llegar a la base de la torre». «El miedo es una reacción natural ante la adversidad, Marinette», dijo Long, su tono solemne y antiguo resonando en la pequeña habitación. «Pero el dragón no se acobarda ante la tormenta. Él es la tormenta. Si la portadora de la creación hace su aparición esta noche, necesitará un camino despejado. Necesitará que alguien contenga al ejército mientras ella purifica la fuente». Marinette levantó la cabeza. Las lágrimas se habían secado, dejando sus ojos azules enrojecidos pero inusualmente afilados. La culpa seguía ahí, anidando en su estómago como una piedra fría, pero ahora tenía un propósito. Había dejado escapar a la Kuma por ignorancia, por falta de preparación. Pero no iba a permitir que Milene y el resto de París pagaran el precio de su error. Se puso en pie, alisando los pliegues de su pantalón rosa con ambas manos. Ya no intentó convencerse de que ella no era la adecuada. Fuera un error cósmico o no, ella llevaba el collar, y ella era la única que podía invocar el poder para detener esa locura. «Nadie más lo hará por mí», murmuró, cerrando los ojos y conectándose con la energía que latía en la perla roja de su gargantilla. «Nadie más puede». Abrió los ojos, y el resplandor de la determinación brilló en ellos. «Long, trae la tormenta». La luz escarlata inundó la habitación una vez más, consumiendo las sombras y el miedo en igual medida. La transformación la envolvió con la misma fuerza bruta de la primera vez, el viento huracanado girando a su alrededor, tejiendo la armadura escamada de color rojo y negro sobre su piel. Cuando la luz se disipó, la chica que dudaba había desaparecido. El dragón estaba listo. Marinette desenfundó la espada de su espalda en un movimiento fluido, comprobando el peso del arma antes de volver a guardarla con un chasquido metálico. Se dirigió hacia la trampilla del balcón y la empujó. La lluvia arreciaba sobre París, lavando las calles y desdibujando las luces de la ciudad. Para cualquier persona normal, el clima habría sido una pesadilla helada. Pero para Marinette, el agua y el viento se sentían como viejos amigos. Cada gota de lluvia que caía sobre su traje parecía recargar su energía, sintonizándola con el entorno de una manera profunda e instintiva. Flexionó las rodillas, apoyando las manos enguantadas en la baranda de hierro forjado, y saltó. Su cuerpo cortó el aire nocturno como una flecha carmesí. Esta vez, el vuelo no la aterrorizó. Leyó las corrientes de viento frío que bajaban desde los tejados, usándolas para impulsarse más lejos, aterrizando con precisión felina sobre la chimenea de un edificio contiguo antes de rebotar de inmediato hacia el siguiente. Su silueta roja y negra se convirtió en un borrón veloz que se desplazaba bajo la tormenta. A pocos kilómetros de distancia, otra silueta, punteada y armada con un hilo brillante, se balanceaba entre los edificios con una mezcla de torpeza inicial y pura audacia, dirigiéndose exactamente hacia el mismo punto. La Torre Eiffel se alzaba en el horizonte, iluminada por los relámpagos que comenzaban a rasgar el cielo encapotado, esperando la inminente colisión de fuerzas. La inmensa explanada de Trocadero, que normalmente bullía con turistas y fotógrafos, era ahora un cementerio de silencio y piedra bajo la tormenta. Marinette aterrizó sobre la cornisa mojada del Musée de l'Homme, agachándose instintivamente tras una de las estatuas decorativas del techo. La lluvia caía a plomo, pero al chocar contra el traje escamado del dragón, el agua parecía deslizarse sin resistencia, como si el propio elemento se negara a empaparla. Desde su posición elevada, la Torre Eiffel se alzaba al otro lado del río Sena. Los focos dorados del monumento parpadeaban erráticamente debido a la tormenta eléctrica, iluminando una escena sacada de una pesadilla. Cientos de golems de piedra, réplicas exactas de corazón de piedra, permanecían inmóviles alrededor de los pilares de hierro forjado. Formaban un anillo impenetrable, bloqueando los accesos a los ascensores y a las escaleras. Marinette apretó la mandíbula.
Sus ojos azules, delineados por aquel aro dorado que le otorgaba el Miraculous, penetraron la oscuridad hasta distinguir la figura colosal del monstruo original en la plataforma del segundo piso, rugiendo hacia el cielo encapotado. Un leve sonido metálico, apenas perceptible por encima del tamborileo de la lluvia, la hizo girar bruscamente. Su mano voló hacia la empuñadura de su espada por puro instinto, desenfundando un palmo de acero brillante. «Tranquila, fiera. Soy de los buenos», dijo una voz familiar. Chanoir aterrizó a escasos 2 metros de ella, apoyándose en su bastón plateado con una pose exageradamente casual, aunque el agua le aplastaba el cabello rubio contra la frente y su traje de cuero brillaba por la humedad. Sacudió la cabeza como un perro mojado, salpicando gotas a su alrededor. «Los gatos odiamos el agua, por si no lo sabías», comentó, caminando hacia ella con una sonrisa torcida. «Me alegra ver que decidiste unirte a la fiesta nocturna, aunque admito que el ambiente está un poco tenso para mi gusto». Marinette empujó la espada de vuelta a su vaina con un chasquido seco. No estaba de humor para bromas. La opresión en su pecho, que Long había intentado aliviar, volvió a hacerse presente al ver la magnitud del desastre. «No hay nada que celebrar, Chanoir», respondió Marinette, su voz cortando el frío aire de la noche con una severidad que sorprendió al chico. «Nos equivocamos esta tarde. Romper el objeto no era suficiente. Esa mariposa oscura, debió ser atrapada y purificada. Y por dejarla ir, esa magia infectó a todas estas personas». La sonrisa de Chanoir se desvaneció lentamente, siendo reemplazada por una expresión de genuina culpa. Miró hacia la Torre Eiffel, sus orejas de gato cayendo ligeramente hacia los lados. Pensé que habíamos ganado», murmuró, agarrando su bastón con ambas manos. «Mi Kwami me dijo que mi poder era destruir el obstáculo. No me dijo nada sobre mariposas mágicas. Supongo que soy mejor rompiendo cosas que arreglándolas». «Los dos cometimos un error», concedió Marinette, sintiendo una punzada de empatía por él. Estaban en el mismo barco, jugando a ser soldados en una guerra de la que no conocían las reglas. Pero no fuimos diseñados para reparar el daño. Somos la fuerza de choque. Otra persona debía purificar el Akuma, y no apareció. Pues espero que tenga una buena excusa por llegar tarde, porque nos vendría genial un poco de ayuda mágica en este preciso Un silbido agudo, similar al de un látigo cortando el aire a una velocidad vertiginosa, interrumpió a Chanoir. Un destello rojo y negro pasó volando por encima de sus cabezas, seguido por el sonido tenso de un hilo sintético de alta resistencia. La figura se balanceó desde uno de los gruesos cables de las farolas de la plaza, describiendo un arco perfecto, pero al intentar aterrizar junto a ellos, calculó mal la fricción del techo mojado. Sus botas resbalaron sobre la piedra resbaladiza y tuvo que dar una voltereta desgarbada hacia adelante para disipar la inercia, frenando apenas a unos centímetros del borde de la cornisa. «Uf. Los frenos de este traje son más sensibles que un micrófono direccional», exclamó la recién llegada, incorporándose rápidamente y sacudiéndose el polvo inexistente de las rodillas. Marinette y Chanoir parpadearon, atónitos. La chica frente a ellos llevaba un traje rojo oscuro salpicado de lunares negros. La chaqueta corta de cuello alto, el cinturón utilitario y el visor táctico que cubría sus ojos le daban un aspecto imponente y profesional. El hilo de su yo-yo regresó a su mano con un zumbido, y ella lo enganchó en su cadera con un movimiento fluido. Chanoir ladeó la cabeza, recuperando rápidamente su actitud fanfarrona. «Vaya, vaya. Rojo con lunares negros. ¿Qué es, una especie de escarabajo justiciero? ¿La reina de los insectos?» La chica se llevó las manos a las caderas, observando a Chanoir con una mezcla de diversión y reprimenda. «Soy Ladybug», declaró Alia, su voz proyectando una confianza absoluta que hizo eco en los oídos de Marinette. «Y, por lo que estuve investigando en las últimas 2 horas, ustedes dos dejaron un desastre a medias esta tarde por no leer las instrucciones completas de sus joyas». Chanoir abrió la boca, indignado, pero Marinette dio un paso al frente, interponiéndose entre ambos. Al mirar a Ladybug, Marinette no sintió recelo ni rivalidad. Sintió un alivio tan inmenso que sus hombros perdieron parte de la tensión acumulada.
Había una firmeza en la postura de la nueva heroína, una audacia en su tono que Marinette reconoció al instante, aunque la magia ocultara su rostro e identidad. Tiene razón, Chat Noir. Ella es la pieza que nos faltaba, dijo Marinette, asintiendo hacia la Dibu con respeto. Eres la portadora de la creación, ¿verdad? La que puede purificar la magia oscura. La Dibu sonrió de medio lado, tocando un botón en el costado de su yo-yo. El dispositivo se abrió, proyectando una fina pantalla holográfica que iluminó su rostro bajo la lluvia. Exactamente, chica dragón. Aunque prefiero el título de la que viene a limpiar el desastre. La Dibu giró sobre sus talones, dándoles la espalda para observar la Torre Eiffel a través de sus lentes de visor táctico. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la interfaz holográfica. Muy bien, equipo. Reporte de situación. Ese grandulón de piedra en el segundo piso es el paciente cero. Tiene a 2 rehenes. Una compañera, una chica y una reportera adulta. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Chat Noir, asomándose por encima del hombro de la Dibu para mirar la pantalla luminosa, claramente impresionado. Mi bastón solo me sirve como teléfono y para golpear cosas muy duro. Porque antes de saltar por los tejados a ciegas, hay que recopilar información, respondió la Dibu, sin apartar la vista del monumento. He estado escuchando las frecuencias de la policía. El ejército de piedra que rodea la torre está inactivo por ahora. Son como un campo de minas. No atacarán a menos que el original se los ordene, o a menos que los provoquemos. Marinette dio un paso al frente, posicionándose al lado de la Dibu. La lluvia resbalaba por el filo de su espada, aún envainada en su espalda. Si atacamos al original, esos clones se despertarán para defenderlo, dedujo Marinette, su mente táctica adaptándose rápidamente a la información. Y si eso pasa, no podremos llegar hasta los rehenes. La superioridad numérica nos aplastará. Bingo, asintió la Dibu, apagando el holograma y girándose hacia sus compañeros. Por lo tanto, un ataque frontal desde el suelo es un suicidio táctico. Tenemos que llegar al segundo piso sin despertar a los guardias de piedra. Eso es fácil para mí, intervino Chat Noir, extendiendo su bastón plateado con un giro florido de su muñeca. Puedo saltar de pilar en pilar hasta la plataforma. Soy silencioso como un fantasma. Un fantasma muy guapo y con garras, claro. Yo puedo usar el viento para impulsarme directamente hacia la estructura superior, añadió Marinette, recordando el vuelo controlado que había logrado momentos antes de llegar. Pero si aterrizamos allí arriba los 3 a la vez, Corazón de Piedra podría entrar en pánico y dejar caer a las rehenes. La Dibu se frotó la barbilla, procesando las variables. La dinámica del equipo se estaba forjando en tiempo real. Chat Noir era la distracción y el daño masivo. La heroína del dragón era la precisión táctica y la fuerza implacable. Y ella era la directora de orquesta. Lo haremos en 2 fases, decidió la Dibu, su voz adquiriendo un tono de mando natural. Chat Noir, tú serás el señuelo ruidoso. Necesito que escales por la cara este de la torre y llames la atención del gigante. Haz que se fije solo en ti, pero mantente fuera de su alcance. Trata de enfurecerlo lo suficiente para que aparte a las rehenes del borde. Enfurecer a la gente con encanto es mi especialidad, guiñó un ojo el rubio, flexionando las rodillas, listo para saltar. Dragón, continuó la Dibu, dirigiéndose a Marinette con una mirada seria, tú y yo atacaremos desde el punto ciego. Entraremos por la cara oeste mientras él está distraído. Tu objetivo será neutralizar sus brazos sin lastimar a los civiles. Yo me encargaré de recuperar el objeto donde esconde el Akuma y purificarlo. Marinette asintió con firmeza, sus ojos dorados brillando bajo la tormenta. Por primera vez en todo el día, el miedo había desaparecido por completo, reemplazado por la fría y clara certeza de su propósito. Entendido. Yo seré tu escudo, la Dibu. Entonces, dejemos de hablar bajo la lluvia, sentenció la heroína de rojo, desenfundando su yo-yo. Es hora de mostrarle a Aukmot que París no le pertenece. Andando. El plan se puso en marcha con la inmediatez de un relámpago rasgando el cielo oscuro. Chat Noir fue el primero en moverse. Con una sonrisa lobuna que desbordaba arrogancia calculada, extendió su bastón plateado y lo clavó contra el pavimento empapado.
El resorte interno del arma se disparó con un silbido mecánico, catapultando al héroe vestido de negro hacia la inmensa estructura de la Torre Eiffel. Su silueta se perdió rápidamente entre las vigas de hierro forjado de la cara este, moviéndose con una agilidad felina que desafiaba la lluvia y la gravedad. Marinette lo observó desaparecer por una fracción de segundo antes de centrar su atención en la heroína de rojo a su lado. La Dibu ya tenía su yoyo girando a una velocidad vertiginosa a su derecha, creando un zumbido hipnótico que cortaba las gotas de agua en el aire. «Mantente cerca, dragón», indicó la Dibu, ajustando la visión térmica de su visor. «Si resbalas, la caída desde aquí no te dará una segunda oportunidad. Nos vemos en la plataforma oeste». Con un movimiento grácil y calculado matemáticamente, la Dibu lanzó el extremo del yo-yo hacia uno de los travesaños diagonales de la torre. El arma se enrolló con firmeza y ella se dejó llevar por el péndulo, trazando un arco perfecto sobre el mar de estatuas de piedra inanimadas que rodeaban la base. Marinette se quedó sola en la cornisa por un instante. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el olor a ozono y asfalto mojado inundara sus pulmones. No necesitaba un hilo irrompible para escalar. En su interior, la energía de Long vibraba al unísono con la tormenta que azotaba París. Podía sentir cada corriente de aire, cada ráfaga de viento que chocaba contra el metal del monumento. Flexionó las rodillas, canalizando esa energía hacia sus piernas. «Impulso», susurró para sí misma. Al saltar, no solo utilizó su fuerza muscular mejorada. Invocó una corriente ascendente, un vendaval focalizado que la envolvió como un manto invisible y la propulsó hacia arriba a una velocidad asombrosa. El mundo a su alrededor se volvió un borrón de lluvia y luces doradas. Sus botas escamadas tocaron el hierro frío de la torre en la cara oeste, pero no se detuvo a escalar. Corrió verticalmente por la estructura, utilizando las ráfagas de viento para mantenerse pegada al metal inclinado. La sincronización entre ambas heroínas fue impecable. Marinette llegó a la rejilla metálica de la plataforma del segundo piso apenas un segundo después de que la Dibu aterrizara en cuclillas de forma silenciosa. Se ocultaron detrás de uno de los enormes motores de los ascensores, a escasos 10 metros de donde Corazón de Piedra se erguía. La escena frente a ellas era tan aterradora como imponía el rugido de la tormenta. El monstruo de roca había crecido. Ya no medía 3 metros, sino casi 5, y las venas de magma púrpura que latían bajo su piel de granito brillaban con una intensidad enfermiza en la penumbra. En su brazo izquierdo, presionado contra su torso masivo, sostenía a Mylène Aprele. La adolescente sollozaba desconsoladamente, con el rostro pálido y los ojos cerrados con fuerza, aferrándose inútilmente a las ásperas protuberancias de roca que la apresaban. En el brazo derecho, bajo la axila, retenía a Nadja Chamak, la reportera, quien a pesar de su visible terror, intentaba mantener la compostura y consolar a la joven estudiante. El puño derecho del gigante, inmenso como un peñasco, permanecía fuertemente cerrado, custodiando el objeto donde se ocultaba el Akuma. De repente, una voz aguda y burlona resonó desde las vigas superiores de la cara este, compitiendo con el trueno. «Oye, montaña de escombros», gritó Chanoir, balanceándose perezosamente colgado de sus rodillas desde un travesaño de hierro, como si estuviera en un parque de juegos. ¿No te dijeron que apilar piedras gigantes en un monumento histórico está prohibido? Vas a arruinar el barniz de la torre, y créeme, a los parisinos no les hace ninguna gracia. Corazón de Piedra se giró bruscamente hacia el origen de la voz. El movimiento fue tan repentino que Mylène soltó un grito agudo de pánico al sentir el vacío de París bajo ella por un instante. «Tú», rugió el gigante, su voz distorsionada haciendo vibrar la estructura metálica bajo los pies de Marinette. «El gato molesto. Ven aquí para que pueda aplastarte». «¿Aplastarme? ¡Qué poca originalidad!», se burló Chanoir, soltándose del travesaño y aterrizando limpiamente un nivel más abajo, manteniendo una distancia segura pero provocadora. «Te propongo un trato. Me das a las damas, y yo te regalo un rascador gigante para que afiles esas garras de piedra que tienes». «¿Trato?». El Akuma en el interior de Corazón de Piedra reaccionó ante la humillación. El gigante levantó su brazo derecho libre, aquel con el puño cerrado, en un intento de lanzar un manotazo hacia el héroe rubio, descuidando por completo su flanco oeste.
Detrás del motor del ascensor, el visor de Ladybug emitió un sutil parpadeo rojo. Ahí está la apertura, susurró Ladybug, su voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. Chanoir lo tiene distraído. Está enfocando todo su peso hacia la derecha. Dragón, necesito que golpees su brazo izquierdo con fuerza suficiente para aflojar su agarre, pero sin romper la roca por completo o absorber la energía. Atrapa a la chica. Yo iré por la reportera y el puño derecho. Marinette desenvainó su espada lentamente para evitar el ruido metálico. La hoja brilló bajo el destello de un relámpago lejano. Su corazón latía desbocado, pero su mente estaba sumida en una claridad gélida, la misma calma que precede al estallido de un huracán. No fallaré, prometió Marinette. Ahora, ordenó Ladybug. Marinette salió de su escondite no como una corredora, sino como un rayo encarnado. La fricción de sus botas contra la rejilla mojada generó un chisporroteo eléctrico, cortesía de la tormenta que ahora fluía por su sangre. Cubrió los 10 metros de distancia en un parpadeo. No apuntó a la espalda del gigante ni a su cabeza. Su objetivo era estrictamente táctico. Giró su cuerpo en el último segundo, utilizando el impulso de su carrera, y descargó el lado romo de su espada contra el codo izquierdo de piedra del monstruo, justo donde la articulación se conectaba. El impacto sonó como un cañonazo seco. Corazón de Piedra soltó un gruñido sordo, sorprendido por el ataque furtivo. El golpe no rompió la piedra, pero la fuerza cinética pura transmitida por el acero hizo que sus músculos mágicos sufrieran un espasmo violento. Su brazo izquierdo se aflojó involuntariamente. Milene sintió que la presión mortal que la aplastaba desaparecía y, con un grito ahogado, comenzó a caer hacia el duro metal de la plataforma. Marinette no dejó que el pánico se apoderara de ella. Con un giro fluido que aprovechaba el retroceso de su propio golpe con la espada, soltó el arma, dejando que cayera a la rejilla con un ruido metálico, y se lanzó hacia adelante, deslizando los brazos bajo el cuerpo de la estudiante a escasos centímetros del suelo. El peso de Milene no fue un problema para la fuerza mejorada del dragón. Marinette rodó por la plataforma metálica mojada, protegiendo a la chica con su propio cuerpo blindado, hasta detenerse cerca de la barandilla de seguridad oeste. Al mismo tiempo que Marinette rescataba a la estudiante, el zumbido inconfundible del yo-yo de Ladybug cruzó el aire. El hilo irrompible se enroscó con una precisión milimétrica alrededor de la gruesa muñeca derecha del gigante. Con un tirón poderoso y aprovechando la pérdida de equilibrio del monstruo, Ladybug forzó el brazo derecho de Corazón de Piedra hacia atrás. El movimiento brusco hizo que Nat Hachamak se deslizara de su aprisionamiento, cayendo de rodillas sobre la plataforma, tosiendo y recuperando el aliento perdido. «Chanoir, sácalas de aquí», gritó Ladybug, anclando los pies en el suelo, tensando el hilo del yo-yo en un intento desesperado por mantener el brazo del gigante inmovilizado. El héroe gato no necesitó que se lo repitieran. Saltó de las vigas superiores aterrizando junto a Natja, ofreciéndole una mano rápida. Pero Corazón de Piedra, enfurecido por la pérdida de sus rehenes y el ataque por la espalda, clavó sus cuencas oculares brillantes en la figura roja y de lunares que le estaba apresando el brazo. «Insecto molesto», bramó el monstruo. En lugar de intentar zafarse del hilo, el gigante usó la tensión a su favor. Tiró violentamente de su propio brazo derecho hacia arriba, levantando a Ladybug del suelo como si fuera una muñeca de trapo, disponiéndose a estrellarla contra las vigas de hierro cruzadas que sostenían el nivel superior. El mundo se volvió un borrón giratorio de vigas de hierro oscuro y lluvia torrencial. Alia sintió el brutal tirón en sus hombros cuando el gigante la alzó en vilo, la fuerza centrífuga amenazando con dislocarle los brazos. La enorme viga de acero cruzado, fría e implacable, se precipitaba hacia ella a una velocidad letal. Cualquier otra persona habría cerrado los ojos y gritado, esperando el impacto. Pero la mente de Alia Cesaire estaba programada para procesar información a velocidades vertiginosas, y el Miraculous de la creación amplificaba esa agudeza natural hasta convertirla en una computadora táctica. Evaluó el ángulo, calculó la tensión del hilo irrompible de su yo-yo y reaccionó a una fracción de segundo del desastre. No intentó resistirse a la fuerza del gigante. Fluyó con ella. Presionó el mecanismo de liberación en el centro del disco de su arma. El hilo mágico perdió su tensión instantáneamente, desconectándose de la muñeca del monstruo.
Liberada del anclaje, la Divock salió despedida por el aire, pasando a escasos milímetros por debajo de la viga mortal. Giró sobre sí misma en pleno vuelo, utilizando la inercia para ejecutar una voltereta perfecta y aterrizar con ambos pies sobre la pared exterior de la cabina del ascensor. El impacto hizo crujir la chapa metálica, pero sus botas absorbieron el daño. Se agachó como una araña, jadeando, con el corazón martilleándole contra las costillas bajo el traje rojo. Abajo, en la plataforma, Marinette no había perdido el tiempo. Al ver que Corazón de Piedra se desequilibraba por la liberación repentina de la tensión del hilo, la portadora del dragón se deslizó por el suelo mojado. Sus dedos enguantados se cerraron alrededor de la empuñadura de su espada caída con una firmeza absoluta. No necesitaba acercarse al rostro del gigante. Necesitaba cortocircuitar sus funciones motoras para evitar que persiguiera a la Divock. Marinette recordó las palabras de Long. El dragón era la tormenta completa. No solo el agua aplastante, sino también la energía volátil del cielo. Apretó los dientes, sintiendo la estática erizarle el vello de los brazos. Las nubes sobre París respondieron a su llamado con un rugido sordo. «Dragón de rayo», gritó Marinette. No apuntó la espada hacia el monstruo, sino hacia la rejilla de acero mojada sobre la que ambos estaban parados. Al clavar la punta de la hoja entre los eslabones de metal, un relámpago cegador, de un blanco azulado y letal, descendió desde el cielo encapotado, golpeando directamente el filo del arma. La electricidad no le hizo daño a ella, el traje actuaba como una jaula de Faraday perfecta, pero la corriente se dispersó a través del agua estancada en el suelo, viajando a la velocidad de la luz hacia los enormes pies de granito de Corazón de Piedra. El impacto eléctrico fue devastador. El gigante soltó un alarido de puro dolor, un sonido agudo y antinatural que mezclaba el crujido de la piedra con el chisporroteo de la alta tensión. Las venas de magma púrpura bajo su piel parpadearon violentamente, y el monstruo cayó sobre una rodilla, sus músculos de roca momentáneamente paralizados por el choque masivo en su sistema mágico. Aprovechando la parálisis temporal del enemigo, Chanoir entró en acción. «Sujétense de mí, el viaje express está por partir», exclamó el héroe rubio, rodeando la cintura de Milene con un brazo y agarrando la muñeca de Nat Hachamak con la mano libre. Extendió su bastón plateado y lo ancló en el borde de la plataforma. Con un salto impulsado por el resorte del arma, Chanoir y las dos rehenes se lanzaron hacia el vacío, descendiendo rápidamente hacia el primer nivel de la Torre Eiffel. Aterrizaron con suavidad en el interior del restaurante Le Jules Verne, cuyas ventanas oscuras y puertas cerradas ofrecían un refugio seguro lejos del viento y la lluvia. «Quédense aquí abajo, pónganse a cubierto bajo las mesas y no hagan ruido», les ordenó Chanoir, su tono perdiendo toda la fanfarronería, revelando una urgencia madura y protectora. «No importa lo que escuchen, no suban. Nosotros nos encargaremos del problema». Sin esperar respuesta, el héroe de cuero negro hizo girar su bastón como la hélice de un helicóptero y saltó por el hueco de las escaleras de servicio, ascendiendo de nuevo hacia el campo de batalla a una velocidad sobrehumana. Cuando Chanoir emergió en el segundo piso, la situación se había estabilizado en un punto muerto tenso y peligroso. Corazón de Piedra comenzaba a recuperarse de la sacudida eléctrica. Se ponía de pie lentamente, sacudiendo la cabeza inmensa para despejar el aturdimiento. Su puño derecho, sin embargo, seguía cerrado herméticamente alrededor del papel arrugado que contenía el Akuma. Marinette retrocedió un par de pasos, arrancando su espada de la rejilla. Su respiración era agitada. Utilizar dos elementos de forma casi consecutiva estaba empezando a pasar factura en sus reservas de energía. El pitido intermitente en su gargantilla, anunciando que solo le quedaban un par de minutos, era un recordatorio letal de su mortalidad. La Divock aterrizó silenciosamente junto a Marinette y Chanoir, completando el triángulo defensivo. «Buen trabajo evacuando a los civiles, gatito», dijo la Divock, sin apartar la mirada del gigante. «Y excelente maniobra de parálisis, dragón. Pero se está levantando, y parece que ahora está realmente furioso». «El problema es su mano derecha», señaló Marinette, apoyando la espada en su hombro, sintiendo el peso del metal más que antes. «Mantiene el puño cerrado sin importar lo que hagamos. Si usamos la fuerza bruta para abrirlo, absorberá nuestra energía cinética y se hará más grande, tal como hizo esta tarde.
No podemos golpearlo, y no podemos acercarnos sin arriesgarnos a que nos aplaste, razonó Chanoir, frunciendo el ceño. Yo puedo usar mi cataclismo, destruiría lo que sea que esté tocando. Pero si uso mi poder en su mano, la roca se desintegrará y el objeto caerá al vacío. Si perdemos el Akuma en esta tormenta, todo habrá sido en vano. Alia procesó la información. La fuerza estaba descartada. La destrucción estaba descartada. Necesitaban obligarlo a abrir la mano por su propia voluntad, utilizando un factor externo incontrolable. Era el momento. Cubridme un segundo, ordenó la Diwag, dando un paso al frente y alzando su yo-yo hacia el cielo tempestuoso. La magia de la creación latió en sus aretes. Amuleto encantado. Gritó, su voz clara y poderosa cortando el estruendo de los truenos. El yo-yo comenzó a girar, desprendiendo una nube de luz roja y motas negras. La energía se arremolinó sobre su cabeza, condensándose rápidamente hasta formar un objeto físico. Un segundo después, un enorme y pesado paquete de tela sintética cayó en sus brazos extendidos. La Diwag parpadeó, tambaleándose ligeramente bajo el peso inesperado. ¿Un paracaídas?, preguntó Chanoir, ladeando la cabeza y rascándose una oreja de gato. ¿Acaso el plan es saltar de la torre y dejar que este grandulón se quede con el monumento? Porque admito que suena tentador dadas las circunstancias. Marinette miró la pesada lona roja con lunares negros, frunciendo el ceño, intentando descifrar la lógica del objeto. Pero la mente de Alia ya estaba trabajando a la velocidad de la luz. Su visión táctica, una superposición monocromática en su visor, se activó. El mundo se volvió gris, pero ciertos elementos brillaron con un resplandor rojo parpadeante. El paracaídas en sus brazos, las fuertes corrientes de viento huracanado que azotaban la torre, la espada en la mano de Marinette y, finalmente, el puño cerrado de corazón de piedra. Las piezas del rompecabezas encajaron con un chasquido mental perfecto. Una sonrisa salvaje y triunfal se dibujó en los labios de la Diwag. Oh, no vamos a huir. Vamos a hacer que él nos entregue el Akuma en bandeja de plata, dijo la Diwag, girándose hacia sus compañeros, sus ojos destilando pura brillantez estratégica. Escuchen con atención, porque solo tendremos una oportunidad. Dragón, tu poder sobre el viento, puedes crear una corriente de aire específica y extremadamente potente. Puedo canalizar un vendaval concentrado, respondió Marinette, asintiendo con firmeza. Pero me agotará por completo. Es todo lo que necesito. La Diwag desenrolló rápidamente las correas del paracaídas. Chanoir, necesito que lo mantengas ocupado en el frente. Provoca que lance un golpe directo hacia ti con su brazo derecho, el del puño cerrado. Dragón, en cuanto él extienda el brazo, saltaré sobre él y ataré las correas de este paracaídas a su muñeca. Marinette abrió los ojos, comprendiendo al instante la brutal y brillante física detrás del plan. Y cuando el paracaídas esté asegurado, continuó Marinette, completando la frase, yo invoco el viento hacia la lona abierta. La fuerza de arrastre aerodinámico tirará de su brazo hacia atrás con la potencia de un avión despegando. Exacto, confirmó la Diwag. Su instinto básico de supervivencia será aferrarse a algo para no perder el equilibrio y caer de la torre. Para agarrarse de las vigas, tendrá que abrir la mano. Chanoir sonrió, girando su bastón con entusiasmo renovado. Usar las leyes de la física contra la magia. Eres aterradoramente lista, bichito. Me encanta. Entonces, a sus posiciones, sentenció la Diwag, recogiendo el paracaídas y preparando el hilo de su yo-yo. Hagamos volar a esta piedra. El estruendo de un trueno cercano sirvió como el pistoletazo de salida para la maniobra. Chanoir se lanzó al vacío desde la plataforma, pero en lugar de caer, utilizó su bastón plateado para rebotar contra una de las inmensas vigas diagonales. Su figura oscura se convirtió en un borrón ágil que desafiaba la gravedad. Corrió por el exterior de la estructura de hierro forjado, sus botas con garras aferrándose al metal mojado con una tracción imposible. «Oye, rocoso», gritó el héroe felino, deteniéndose justo en el campo de visión del monstruo, colgado boca abajo de un travesaño como un murciélago. Me pregunto si esa cabeza tuya es de granito macizo o si tienes algo de gravilla suelta en el cerebro. Porque eres demasiado lento. Corazón de Piedra soltó un rugido que hizo vibrar las suelas de las botas de Marinette a 10 metros de distancia.
El Akuma detestaba la burla más que los ataques físicos. Ciego de ira, el gigante ignoró cualquier instinto defensivo. Tal como la Dibuc había predicho, levantó su inmenso brazo derecho, el que mantenía el puño herméticamente cerrado sobre el papel arrugado, y lanzó un puñetazo devastador hacia la posición de Chad Noir. El héroe rubio se dejó caer una fracción de segundo antes del impacto. El puño de piedra se estrelló contra la gruesa viga de acero, abollándola profundamente con un chirrido metálico ensordecedor. Pero antes de que el monstruo pudiera retraer su brazo, una sombra roja y negra cayó desde las alturas. La Dibuc se había balanceado desde una posición superior, utilizando el yo-yo como péndulo. Aterrizó con asombrosa precisión directamente sobre el grueso antebrazo de piedra del gigante. Sin perder un milisegundo, la heroína desenrolló las pesadas correas de lona del paracaídas. Sus manos, guiadas por la agudeza táctica de la creación, se movieron a una velocidad vertiginosa. Enlazó correas de nylon ultra resistente alrededor de la muñeca rocosa, asegurándolas con un nudo de enganche rápido, que ella misma selló utilizando el cable irrompible de su yo-yo como seguro adicional. Todo ocurrió en el lapso de un parpadeo. La Dibuc saltó de nuevo hacia la plataforma segura, deslizándose sobre las rodillas. Ahora, dragón. Gritó Alia, señalando al gigante. Marinette ya estaba lista. Había envainado su espada, sabiendo que este ataque no requeriría cero, sino pura voluntad. Su respiración era pesada, y un pitido acelerado en su gargantilla le advertía que sus reservas mágicas estaban al borde del colapso. Canalizar un tercer elemento en menos de 10 minutos era una locura, una exigencia que amenazaba con desgarrar sus músculos, pero no tenía opción. Cerró los ojos, ignorando el cansancio y el dolor. Extendió ambos brazos hacia adelante, con las palmas abiertas en dirección al gigante. «Dragón de viento», exclamó. La respuesta de la naturaleza fue inmediata y aterradora. La lluvia torrencial pareció detenerse en seco a su alrededor, suspendida en el aire por una fracción de segundo, antes de que una corriente de presión ciclónica se arremolinara frente a sus manos. Marinette soltó un grito de esfuerzo, empujando toda la energía elemental que le quedaba en un vendaval brutal, concentrado y unidireccional. El viento aulló, golpeando el pesado paquete de tela que colgaba del brazo de corazón de piedra. Con un chasquido ensordecedor, similar al disparo de un cañón, el paracaídas rojo con lunares negros se abrió de golpe. La inmensa cúpula de lona atrapó el huracán artificial generado por Marinette. Las leyes de la aerodinámica entraron en juego con una violencia ineludible. La fuerza de arrastre fue monumental. Corazón de piedra, a pesar de sus toneladas de peso, fue arrancado de su postura ofensiva. El gigante emitió un rugido de pánico cuando sus pesados pies de roca comenzaron a deslizarse hacia atrás sobre la rejilla de acero mojada, arrastrado hacia el abismo que se abría más allá de los límites de la Torre Eiffel. El instinto de supervivencia es universal, incluso para los seres mágicos de piedra. Al sentir que el vacío lo reclamaba, el monstruo reaccionó presa del pánico. En un intento desesperado por aferrarse a la estructura y no salir volando hacia la noche parisina, Corazón de Piedra extendió los dedos de su mano derecha para agarrarse de un pilar de hierro cercano. El puño se abrió. Un pequeño papel morado y arrugado cayó de entre sus enormes dedos rocosos. La visión periférica de Marinette captó el objeto en caída libre. Con un último empuje de voluntad, cortó la corriente de viento. El paracaídas se desinfló instantáneamente. Sin la fuerza que lo arrastraba, Corazón de Piedra chocó pesadamente contra el pilar, aturdido y desequilibrado. Marinette se impulsó hacia adelante, su cuerpo sintiéndose como plomo, pero sus reflejos de guerrera aún intactos. Su mano derecha voló hacia su espalda, desenvainando la espada en un arco relampagueante. La hoja de acero trazó una línea plateada en el aire, cortando el papel arrugado limpiamente por la mitad antes de que tocara el suelo. Una pequeña mariposa de color negro azabache emergió de los restos del papel, aleteando erráticamente, envuelta en un aura violeta y maligna, buscando escapar hacia las nubes de nuevo. Pero esta vez, la creación estaba allí. Alia dio un paso al frente, la confianza irradiando de cada poro de su traje rojo. «No más maldades para ti, pequeño Akuma», declaró la Dibuc, su voz perdiendo el tono de burla táctica para adoptar una autoridad casi sagrada. Hizo girar su yo-yo a su costado.
El arma zumbó, pero esta vez, el disco central se abrió, emitiendo una cálida e intensa luz rosada. Con un movimiento grácil, similar a la técnica de un cazador experto, lanzó el yo-yo hacia el cielo. El hilo trazó una trayectoria perfecta, atrapando a la mariposa negra en su interior. Ladybug tiró del arma de regreso hacia ella, atrapándola en la palma de su mano. «Te tengo», exclamó con una sonrisa triunfal. El yo-yo brilló con más fuerza por un instante. Cuando Ladybug presionó el mecanismo de apertura, la oscuridad había desaparecido. En su lugar, una mariposa de un blanco inmaculado, luminosa y pura, salió volando lentamente, ascendiendo hacia el cielo nocturno. «Adiós, pequeña mariposa», susurró Alia, observando el vuelo con una genuina sensación de maravilla. Al mismo tiempo, un crujido sordo resonó a pocos metros. La colosal estructura de roca que formaba a Corazón de Piedra comenzó a desmoronarse, disolviéndose en una nube de polvo brillante. Iván Broel cayó de rodillas sobre la plataforma, tosiendo y frotándose la cabeza, completamente desorientado. Abajo, en las calles de París, el ejército de clones de piedra sufrió el mismo destino. Miles de estatuas se desmoronaron simultáneamente, devolviendo a los ciudadanos a la normalidad, dejando a los agentes de policía perplejos y aliviados. Sin embargo, los daños estructurales seguían allí. Calles destruidas, coches aplastados, postes de luz arrancados de cuajo y las abolladuras masivas en el hierro de la Torre Eiffel. Chanoir aterrizó ágilmente junto a las heroínas, guardando su bastón. «Bueno, el bicho malo se fue, pero París parece haber pasado por una trituradora de carne», comentó el héroe rubio, mirando alrededor. «No creo que el ayuntamiento nos vaya a dar una medalla por esto. Para eso es el toque final», dijo Ladybug, girándose hacia el paracaídas de lona que descansaba inerte sobre la plataforma. Alia caminó hacia el objeto, lo levantó con ambas manos y tomó una profunda bocanada de aire. Sentía el poder de la creación pulsando en sus aretes, pidiéndole que restaurara el equilibrio. Lanzó el pesado paquete hacia el cielo oscuro. «Prodigiosa Ladybug», gritó a los cuatro vientos. El paracaídas estalló en el aire, pero no hubo fuego ni destrucción. Se transformó en una miríada de mariquitas mágicas, un torrente de luz brillante, roja y rosada, que iluminó la noche parisina eclipsando a la propia tormenta. El enjambre mágico se extendió como una ola cálida por toda la ciudad. Marinette observó, boquiabierta, cómo la magia pasaba rozándola. Al instante, el agotamiento extremo que amenazaba con hacerla colapsar se desvaneció, reemplazado por una sensación refrescante, como si hubiera dormido 10 horas seguidas. Vio cómo la luz reparaba la viga abollada de la torre, arreglaba las grietas de la plataforma y devolvía cada pedazo de escombro en la ciudad a su lugar original. Era hermoso. Era el poder de arreglar las cosas, el poder que ella nunca tendría como dragón, pero que ahora entendía que era esencial. Cuando la luz se disipó, la Torre Eiffel estaba intacta. La lluvia comenzó a amainar, reduciéndose a una fina y pacífica llovizna. Un doble pitido urgente rompió el silencio reverencial. La gargantilla de Marinette parpadeó violentamente, mostrando solo un destello restante. Los aretes de Ladybug y el anillo de Chanoir hicieron eco del mismo sonido de advertencia. Sus transformaciones estaban a punto de caer. «Nuestros minutos se acaban», señaló Ladybug, llevando una mano a su yo-yo. «Ha sido una batalla de infarto, pero fue un honor luchar junto a ustedes». Chanoir sonrió, extendiendo su mano en un puño. «Hacemos un buen equipo, bichito». «Y tú también, fiera», dijo, mirando a Marinette. Marinette miró el puño extendido, luego a Ladybug, y finalmente a Chanoir. Una sonrisa auténtica, libre de las inseguridades de su forma civil, cruzó su rostro enmascarado. Chocó su puño contra el del héroe, seguida inmediatamente por Ladybug. «Bien hecho», dijeron los tres al unísono. El cuarto pitido de sus respectivas joyas cortó el momento de camaradería con la urgencia de una alarma antiaérea. La magia que lo sostenía estaba al borde de disiparse por completo. «Muy bien, equipo, la calabaza está a punto de volver a ser calabaza», anunció Chanoir, dando un paso atrás hacia el borde de la plataforma mojada. Hizo una reverencia teatral, llevándose 2 dedos a la frente a modo de saludo militar. «Nos veremos en el próximo fin del mundo. Cuidado con los charcos».
Con un salto ágil, impulsado por su bastón plateado, el héroe felino se perdió en la neblina nocturna, saltando hacia los tejados de los edificios cercanos a Trocadero. Ladybug se giró hacia Iván, quien seguía arrodillado en la rejilla metálica, mirando sus propias manos con terror y confusión. La heroína de rojo se agachó frente a él, su postura perdiendo la rigidez táctica para adoptar una suavidad casi maternal. Le puso una mano en el hombro. «Todo está bien ahora, Iván», le dijo Alia, su voz transmitiendo una calma absoluta. «Lo que hiciste no fue tu culpa. Fuiste manipulado por alguien que se aprovechó de tus emociones. Eres un buen chico. Ve a casa, descansa y no dejes que los bravucones te quiten la paz». El muchacho asintió lentamente, las lágrimas de alivio mezclándose con la fina llovizna que aún caía sobre su rostro. Marinette observó la interacción desde unos pasos de distancia. El viento jugueteaba con las cintas de su traje escamado. Al ver la empatía natural con la que Ladybug trataba al chico, una última pieza de duda se desprendió del corazón de la portadora del dragón. Quienquiera que fuera la chica bajo la máscara de lunares, tenía el espíritu exacto que requería el Miraculous de la creación. El maestro Fu no se había equivocado. Ladybug se puso de pie y se giró hacia Marinette. Por un instante, ambas heroínas se miraron fijamente, evaluándose. El visor táctico de Alia se encontró con los ojos azules de aros dorados de Marinette. Había un respeto silencioso naciendo entre ellas, el reconocimiento mutuo de dos soldados que acababan de sobrevivir a su primer bautismo de fuego. «Hiciste un buen trabajo siendo el escudo», dijo Ladybug, esbozando una sonrisa confiada. «Eres letal, dragón». «Y tú eres brillante», respondió Marinette, apoyando una mano en la empuñadura de su espada en señal de respeto. «Fue un honor luchar bajo tu estrategia, Ladybug». El quinto y último pitido comenzó a sonar. «Hasta la próxima». Se despidió Ladybug, lanzando su yo-yo hacia la estructura superior de la torre y balanceándose hacia la oscuridad de la ciudad. Marinette no perdió un segundo más. Invocó la última reserva de viento que le quedaba, canalizando una corriente ascendente que la disparó hacia el cielo. Voló sobre el río Sena, dejando atrás la imponente estructura de hierro de la Torre Eiffel, hasta alcanzar los familiares tejados de su vecindario. Aterrizó en su balcón apenas un segundo antes de que la perla roja de su gargantilla se apagara por completo. La luz escarlata la envolvió en sentido inverso. El traje de combate, la fuerza sobrehumana y la espada desaparecieron, dejando a Marinette temblando por el frío repentino y el agotamiento monumental. Sus rodillas cedieron y cayó sentada sobre el suelo de madera de su balcón. Long salió disparado de la gargantilla, luciendo tan exhausto que ni siquiera intentó flotar. Cayó directamente en las manos extendidas de Marinette, respirando con dificultad. «Lo logramos, Long», susurró la chica, acunando al pequeño Kwami contra su pecho para darle calor. Purificaron el Akuma. Todo volvió a la normalidad. «Tú, fuiste una tormenta perfecta, Marinette», murmuró el pequeño dragón, cerrando los ojos dorados con una sonrisa de cansancio. «Has honrado el poder del dragón». Marinette sonrió, sintiendo que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Ya no era de culpa, sino de puro alivio. Bajó por la trampilla hacia su habitación, buscó un par de galletas en su reserva secreta y se las ofreció a Long antes de bajar a la sala de estar. Al entrar, sus padres corrieron a abrazarla de nuevo, aún conmocionados por las noticias que seguían transmitiéndose en la televisión. En la pantalla, Nat Hachamak relataba el final del asedio, mostrando imágenes borrosas grabadas con teléfonos móviles por los transeúntes. París tiene nuevos protectores. A la misteriosa heroína del dragón y al chico con traje de gato, se les unió una tercera figura clave que logró restaurar la ciudad a su estado original con un poder milagroso. La esperanza ha regresado a las calles. Marinette apoyó la cabeza en el hombro de su padre, permitiéndose finalmente cerrar los ojos y descansar. Era solo una panadera, una estudiante torpe. Pero esta noche, había sido la espada que defendió París. Y estaba lista para volver a hacerlo. En el otro extremo de la ciudad, Alia Cesaire entró por la ventana de su habitación, destransformándose en el momento exacto en que sus pies tocaron el suelo. Tiki apareció en un destello rosado, aterrizando suavemente sobre el escritorio.
Alia se dejó caer en su silla giratoria, soltando un largo suspiro que desinfló toda la tensión acumulada en sus hombros. Miró sus propias manos, que minutos atrás habían atado un paracaídas al brazo de un gigante de piedra. Eso fue, la cosa más increíble, aterradora y espectacular que he hecho en mi vida. Exclamó Alia, bajando la voz para no despertar a su familia, pero vibrando de pura adrenalina. Fuiste una estratega magistral, Alia, la felicitó Tiki, mordisqueando una galleta con chispas de chocolate que la adolescente le había preparado previamente. Mantuviste la calma y usaste el amuleto encantado a la perfección. Alia se giró hacia el monitor de su computadora. El video que había estado editando de la chica dragón seguía allí. Su instinto periodístico le gritaba que publicara todo, que analizara cada detalle. Pero ahora, las reglas habían cambiado. Ella no era solo una observadora, era el centro de la ecuación. Si publicaba análisis tácticos detallados sobre sus compañeros, podría darle ventajas al enemigo. Con un clic decidido, Alia borró el documento donde detallaba las habilidades del dragón. El periodismo se trata de la verdad, murmuró Alia, abriendo una nueva página web en blanco. Pero a veces, la verdad necesita ser protegida, no expuesta. Voy a crear un blog. Un lugar para apoyar a los héroes, para dar esperanza a la gente de París. Se llamará el Ladiblog. Y me aseguraré de que Aukmod sepa que no le tenemos miedo. Muy lejos de allí, en una habitación enorme, circular y sumida en la oscuridad, un gran ventanal con un diseño de mariposa se cerró lentamente, aislando el espacio del ruido de la tormenta exterior. Gabriel Agreste permanecía de pie en el centro de la sala, su traje morado oscuro y la máscara plateada destilando una frialdad absoluta. A su alrededor, decenas de mariposas blancas aleteaban inofensivamente. El villano apretó el puño sobre la empuñadura de su bastón, su mandíbula tensa por la frustración. Había sentido la derrota. Había sentido como el poder de su Akuma era purificado y deshecho por la magia de la creación. Ladibugichanoir, susurró Aukmod, su voz resonando como un eco sordo en la inmensa guarida. Los miraculos de la creación y la destrucción se han revelado, tal como los antiguos textos predecían. Con esos dos anillos en mi poder, alcanzaría el poder absoluto. Hizo una pausa, sus ojos fríos estrechándose tras la máscara plateada al recordar la tercera presencia que había sentido a través de la mente de su víctima. La fuerza arrolladora del agua, el impacto ensordecedor del rayo, el vendaval que le había arrebatado la victoria de las manos. Pero hay un error en la ecuación. El guardián ha jugado una carta inesperada, murmuró, girándose para caminar hacia las sombras. El Miraculous del dragón. Un guerrero elemental en el tablero de juego. La sonrisa de Aukmod regresó, más oscura y calculadora que antes. Creen que tres son multitud, jóvenes héroes. Creen que la tormenta y la creación los salvarán. Pero yo soy paciente. Descubriré sus debilidades. Quebraré sus defensas. Y cuando el dragón caiga, Ladibugichanoir no tendrán donde esconderse. París será mía.